No sé si ya sabían, pero un acorde como este puede resolver a 8 tonalidades diferentes. El acorde disminuido con séptima disminuida es uno de los acordes más particulares y más versátiles de la armonía tonal funcional. En este video vamos a estudiar uno de sus usos más importantes como sustituto de acorde de dominante. Traigan sus guitarras para que podamos trabajar juntos en estos acordes tan interesantes. La esencia del acorde dominante es crear tensión que eventualmente será resuelta en un acorde de tónica, ya sea una tónica principal o una tónica momentánea, con el uso de las dominantes secundarias. Pues si vamos a hablar de que hay un acorde que sustituye esta función, vamos a revisar rápidamente por qué este acorde puede sustituir a las dominantes y vamos a entrar en los detalles del acorde disminuido completo. Si estamos en Do mayor, ya sabemos que el acorde de dominante se forma sobre el quinto grado. Y este es un acorde con séptima. Pero también tenemos el acorde que se forma sobre el séptimo grado, que es un acorde disminuido. El acorde de Sol 7 tiene las notas Sol, Si, Re, Fa. Y el acorde disminuido tiene las notas Si, Re, Fa. Pues son casi iguales. Aquí vemos que estas notas son exactamente las mismas. Y la única diferencia es que el acorde disminuido no tiene esta raíz del acorde dominante. Esta nota no está presente. Ambos tienen la sensible, que quiere resolver hacia la tónica, y el cuarto grado, que quiere resolver hacia la tercera de la tónica. Por eso estos acordes tienen función dominante. Aquí tenemos una triada disminuida. Pero ¿qué pasaría si agregamos otra tercera menor? Esto se convertiría en un acorde disminuido con séptima disminuida. Y la nota que agregamos es este La bemol, que tiene una relación de séptima disminuida con el bajo. Técnicamente, este acorde se construye sobre el séptimo grado de la escala menor armónica, pero lo podemos encontrar como un sustituto del acorde dominante que resuelve tanto acordes menores como mayores. Si agregamos este La bemol al acorde de dominante, vamos a ver que este acorde ahora se convierte en un acorde dominante con séptima y novena bemol, porque este La bemol forma un intervalo de novena menor o novena bemol con relación al bajo. Y esta nota es muy importante porque también es una nota tensa que quiere llevarnos hacia el sol. Estos acordes son casi iguales, con la excepción de que el acorde disminuido no tiene el sol. Por eso se acostumbra a pensar en este acorde disminuido como un acorde dominante con séptima y novena bemol que no tiene la raíz, pero aún así conserva intacta la función de dominante. Y esto es muy importante porque quiere decir que ahora nosotros podemos sustituir cualquier acorde dominante por un acorde disminuido con séptima disminuida. Solo que este acorde ahora nos va a dar una sonoridad un poco más sofisticada, un poco más disonante. Constantemente vamos a encontrar estos acordes que se usan como dominantes secundarias. Entonces ya no vamos a tener, digamos, quinto del quinto, sino que podemos encontrar séptimo disminuido del quinto. Y en lugar de tener, digamos, quinto del cuarto, podemos tener séptimo disminuido del cuarto. Y así con todas las dominantes secundarias. Vamos a escuchar el uso de este acorde disminuido como sustituto de la dominante. Si estamos en Do mayor todavía, pues este es Do mayor y la dominante de Do es Sol 7. Tradicionalmente sería esta posición. Voy a tocarlo un poco diferente para mantenerme más cercano al disminuido que voy a hacer después. Digamos, voy a hacerlo aquí. Sol, Si, Re, Fa. Este es un acorde de Sol 7 que resuelve a Do. Pero ahora en lugar de este Sol, Si, Re, Fa, voy a tocar el disminuido que es Si, Re, Fa, La bemol. Y este acorde también resuelve al Do. Y también puede resolver al Do menor. Si yo toco este acorde disminuido y me imagino el bajo aquí, Sol, Si, Re, Fa, La bemol.
Ahí es donde tendríamos el acorde dominante con séptima y novena bemol. Y el acorde disminuido es este mismo sin la raíz. Pero ahora es muy interesante ver que por la naturaleza simétrica de este acorde, que está construido por terceras menores, quiere decir que nosotros podríamos considerar cualquier nota de este acorde disminuido como la sensible. Vamos a pasarnos a este acorde de aquí, que es una de las posiciones más comunes de acorde disminuido, y vamos a ver hacia dónde puede resolver este acorde. Digamos que consideramos el mi, o sea, la cuarta cuerda, como la sensible. Quiere decir que este acorde podría resolver a las tonalidades de fa mayor o fa menor. Si estamos en fa, el acorde sobre el séptimo grado sería mi, sol, si bemol y re bemol para que sea un acorde de séptima disminuida, que se puede ver como el acorde de dominante con séptima y novena bemol, pero que no tiene raíz. Que son estas notas que tenemos aquí. Mi, sol, si bemol, re bemol. Pensando en mi como la sensible, entonces podemos resolver a fa mayor o menor. Escuchamos el acorde. Y ahora a fa menor. Con acordes completos. Y ahora a fa menor. Pero ¿qué pasaría ahora si pensamos que esta nota es la sensible? O sea, el la sostenido. En este caso, el la sostenido es la sensible de si. Por eso nos vamos a ubicar en si mayor o si menor. Y el acorde está formado con las notas la sostenido, do sostenido, mi y sol, que serían el séptimo grado disminuido con séptima. Y esto se puede ver como el acorde de fa sostenido 7 bemol 9, que es la dominante de si, pero que no tiene raíz. Entonces ahora tenemos este acorde pensando que el la sostenido es la sensible. La, do, mi, sol. Y esto es como un fa sostenido 7, que sería, pensemos en el fa aquí. Fa, la, do, mi, sol. Con una posición no tan clásica de pulgar. Pero este acorde sería entonces el fa sostenido 7 bemol 9 sin la raíz, que va a resolver a si mayor o si menor. Escuchen la sensible. O. ¿Y qué pasaría si ahora pensamos que do sostenido es la sensible? En este caso, do sostenido sería la sensible de re. Por eso este acorde va a resolver a re mayor o a re menor. Y está formado con las notas do sostenido, mi, sol y si bemol, que es este séptimo grado disminuido 7, que es la dominante de re, pero que no tiene raíz. Este do sostenido, entonces, ahora es la sensible que resuelve a re. Y puede resolver a re mayor o re menor. Y ahora a re menor. Y por último podemos ver este sol como la sensible. En este caso, sol es la sensible de la tonalidad de la bemol. Y el acorde disminuido que se construye aquí tiene las notas sol, si bemol, re bemol y fa bemol, que es lo mismo que el acorde de dominante, que sería un mi bemol 7 bemol 9, que no tiene raíz. Escuchemos ahora el sol como una sensible que va para la bemol, mayor y menor. Voy a hacerlo primero a mayor y ahora a la bemol menor. Ahí tenemos las 8 tonalidades a las que puede resolver este acorde.
Voy a tocar todas estas resoluciones seguidas para que ustedes puedan escuchar la diferencia. Es muy interesante cómo un mismo acorde puede resolver de una manera tan sólida a diferentes centros tonales. Cada acorde disminuido puede sustituir a 4 acordes de dominante, que es lo que acabamos de hacer, y cada acorde dominante resuelve a 2 tonalidades, una mayor y otra menor. Por eso al final decimos que un acorde disminuido puede resolver a 8 tonalidades. Estos acordes disminuidos tienen muchas particularidades, pero eso lo dejaré para otros videos. Por ahora les recomiendo descargar el PDF que está en la descripción, que les va a permitir practicar y hacer ejercicios para el entrenamiento auditivo, donde pueden cantar los grados de la escala, los intervalos, las triadas, y también van a encontrar ejercicios que les van a ayudar a dominar las notas en el diapasón de la guitarra. Hay ejercicios muy básicos pero muy poderosos, y también hay ejercicios retadores. Así que los invito a descargar este PDF. Por ahora les agradezco su tiempo, gracias por la atención y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.